Son las 8:32. Hay una situación inédita en el Poder Judicial de Aguascalientes y para tratar de entenderla me acompaña en el estudio esta mañana el abogado Alan Capetillo. Alan, buenos días. Muy buenos días, Joaquín. Con el gusto de saludarte a ti al auditorio. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? Quizás habría que hacer un poco de historia. El año pasado, en tiempos recientes, se ha llevado a cabo el proceso de ratificación de 3 magistrados. Gabriel Espinosa Castorena, Juan Manuel Ponce y la magistrada Edna, ¿sí? Los 3 fueron prácticamente ratificados por la legislatura pasada, la que terminó recientemente, ¿no? Los 3 llevan a cabo este procedimiento ante ellos. El procedimiento para la ratificación de un magistrado establece que se lleva a cabo una evaluación por parte del Consejo de la Judicatura y como consecuencia de esa evaluación del Consejo de la Judicatura, el Congreso procede con la ratificación. Trámite. Pareciera que es un trámite. El problema vino que en el caso particular, y esto me parece importante, de Gabriela Espinosa Castorena, solo en ese caso, en los otros 2 no sucedió. El Congreso del Estado decidió llevar a cabo una evaluación particular al margen de la que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Solo en ese caso, solo a ella se le instauró un procedimiento especial donde llevan a cabo una investigación del supuesto, de la manera en la que se desempeñaba en el cargo de magistrado. ¿Sí? Solo en ese caso particular, lo cual ya tiene tintes políticos que quizás convendrá volver sobre ellos más tarde, porque pues este trato diferenciado llama mucho la atención. ¿Pero evaluación ahora, como magistrada o como presidenta? Como magistrada. Okay. Como magistrada. Ese es un punto importante. Como magistrada. ¿Sí? En este caso particular, de hecho, fue un procedimiento que fue materia de mucho litigio, porque la magistrada naturalmente dijo, oye, ¿por qué me tratas de forma diferenciada? Porque en otros casos no se lleva a cabo este procedimiento y en el mío, particularmente en el mío, sí. Porque en otros casos se resuelve con lo que dice el Consejo de la Judicatura, pero solo a mí me armas una supuesta investigación a modo, ¿sí? Y se procede finalmente con la no ratificación, ¿no? Todo ese procedimiento fue materia de litigio en un juicio de amparo. Mientras se fue dando este procedimiento de ratificación, investigación, como le quieras llamar, se fue litigando el asunto. ¿Sí? Sí. Después se llega al momento donde, mientras esto se va litigando, se da la determinación formal de la no ratificación de Gabriela Espinosa por parte del Congreso, con base en ese procedimiento. En ese momento ya había un juicio abierto por el procedimiento. ¿Sí? Y en este momento viene la magistrada y promueve 2 cosas. Tanto una ampliación de demanda sobre el juicio que ya está abierto, donde yo también le pido al juez de distrito que incluya esta determinación, donde como consecuencia de este procedimiento no me han ratificado. Y por otra parte, promueve otro juicio de amparo, y aquí está el detalle del diablo, combatiendo específicamente la no ratificación, ¿sí? El acto concreto en particular. Y aquí pasa algo muy curioso en los juzgados federales. Mientras que el procedimiento previo, todas las actuaciones previas a la determinación del Congreso, se habían ventilado ante el Juzgado Quinto de Distrito, ¿sí? Y de hecho la ampliación de demanda va al Juzgado Quinto de Distrito. Esta demanda posterior que presenta la magistrada va al Juzgado Tercero de Distrito, ¿sí? O sea, van estos 2 asuntos, este asunto se separa en 2 juzgados federales, ¿sí? ¿Y qué sucede? Sucede que el juzgado tercero de distrito dicta prácticamente de forma inmediata, hablamos prácticamente hace más de un año, una resolución en la que básicamente dice: no puedo conocer de este asunto, puesto que esta determinación es un acto soberano del Congreso, la no ratificación, y por lo tanto el juicio de amparo lo considero improcedente, ¿sí? El juicio de amparo contra la no determinación, contra la no ratificación, perdón. Pero queda abierto durante más de un año el procedimiento donde se estaba discutiendo formalmente todo el proceso que se llevó a cabo de forma previa para determinar la ratificación de Gabriela Espinosa Castorena y la resolución en ese sentido, ¿no? Todo lo que ella había litigado desde el inicio que se dio este procedimiento extraordinario, ¿sí? En este juicio a ella le dan la razón. El Juzgado Quinto de Distrito dicta una resolución en la cual dice efectivamente el Congreso del Estado está determinando tu no ratificación con base en un procedimiento que es ilegal y con base en elementos que te están dejando en estado de indefensión, y por lo tanto no es posible que con base en este procedimiento viciado se determine tu no ratificación. Procede el amparo para ordenar al Congreso que te ratifique. Hasta ahí íbamos. Hasta ahí íbamos, ¿sí?
Hasta ahí vamos, eso fue el juzgado, eso fue la historia en el juzgado de distrito o los juzgados de distrito, porque reitero, el segundo juzgado se va a volver importante. ¿Por qué se va a volver importante? Porque el día de ayer conocimos una sentencia que cuando la lees se ha mediatizado mucho, pero esa sentencia no dice lo que se está mediatizando en el sentido de que el Congreso tuvo razón o ganó, porque la palabra ganó también se utiliza de forma indebida, ¿no? Lo que el Tribunal Colegiado está diciendo el día de ayer es que esa sentencia, esa resolución que dictó el juzgado tercero, la que se dictó hace más de un año, ¿sí?, generó un efecto de cosa juzgada sobre el asunto. Y que por lo tanto, la resolución que le dio la razón a Gabriel Espinosa del quinto, ¿sí?, se tornaría una sentencia que se volvería ilegítima o antijurídica porque iría contra lo que ya denomina la cosa juzgada. A mí me parece un criterio bastante discutible, porque de hecho el juzgado tercero de distrito no dictó una resolución de fondo. Lo que hizo fue no admitir una demanda de amparo, que es muy diferente. El juzgado tercero de distrito en ningún momento dijo que lo que el Congreso había hecho estaba bien hecho. Lo que en ese momento dijo es que en su criterio no procedía la demanda de amparo contra la determinación final, ¿sí? El juzgado quinto, por otra parte, analizó todo el procedimiento y como consecuencia de analizar todo el procedimiento llevó a cabo una sentencia en la cual dijo la determinación de no ratificación está mal fundada y por lo tanto se debe de proceder a la ratificación. Pero en este detalle del diablo de equiparar una causal de improcedencia del juicio con una sentencia de fondo, que es lo que está haciendo ahorita el Tribunal Colegiado, el Tribunal Colegiado llega a la determinación de que no podía haber dos sentencias sobre el mismo tema dictadas por autoridades de la misma jerarquía y que por lo tanto la sentencia que favorecía a Gabriel Espinosa Castorena debe ser revocada. Inválida por una cuestión puramente procedimental, que además yo debo de decir que se genera en el Poder Judicial Federal. Porque es el Poder Judicial Federal el que escinde la causa, el que divide el asunto al mandar el segundo amparo al juzgado tercero en lugar de mandarlo al juzgado quinto donde ya se estaba ventilando el asunto. O sea, en mi opinión, aquí hay un manifiesto estado de indefensión para la magistrada porque no se le está diciendo de fondo en ninguna instancia que el Congreso tenga razón. Y decías, de fondo, político, tufo político. Yo creo que hay un tufo político muy poderoso. Particularmente se ve desde el momento en que a la magistrada se le aplica un procedimiento distinto al que se le aplica a los otros dos magistrados. Cuando tú analizas ese procedimiento, resulta que los diputados se pusieron a ver hasta si la magistrada les prohibía o no les prohibía a los abogados fumar dentro del recinto oficial del Poder Judicial. ¿Sí? Hasta eso fue materia de una queja por parte de un abogado que se quejó de que no lo dejaban fumar dentro del Poder Judicial y que esa era responsabilidad de la magistrada y que de alguna forma eso implicaba un argumento para no ratificarla, ¿sí? Hubo otro asunto, de hecho es bastante divertido, digo, ahorita ya lo olvidamos porque ya pasó hace tiempo, pero fue materia de debate público, otro asunto de una persona que supuestamente decía que la habían privado de su libertad porque las personas de seguridad del Poder Judicial lo sacaron después de que hubo un desaguisado ahí dentro del edificio y todo eso lo construyen en el Congreso para fundamentar una resolución, en mi opinión, muy facciosa en contra de Gabriel Espinosa Castorena, que fue lo que se combatió y que por esta cuestión procesal, y a mí me parece muy tramposa, deriva el día de ayer en esta sentencia de amparo que desconoce la sentencia que le había favorecido a Gabriela. ¿Quién gana quitando a Gabriela Espinosa? Pues eso es lo que habría que revisar. Digo, finalmente es una cuestión de la anterior legislatura del Congreso. Vamos a ver ahorita cómo se configura la nueva magistratura, porque inevitablemente tiene que haber un nuevo magistrado presidente, pero pues obviamente eso te mueve cosas en cuestiones políticas y me parece a mí particularmente grave que quede el antecedente de que un magistrado puede ser perseguido, porque hay que usar las palabras como lo que son, si de alguna forma no es del contentillo de algún grupo de facción política. A mí me parece que esto que dicta el día de ayer este Tribunal Colegiado me parece que es muy irresponsable respecto de la significación política que esto tiene, porque está omitiendo resolver la cuestión de fondo.
La cuestión de fondo es, ¿hay elementos o no hay elementos objetivos, fundados y motivados para proceder a la ratificación o no ratificación de Gabriela? Eso no se está resolviendo. Sí, de hecho, eso, si tú revisas la Constitución, particularmente el artículo 17, y este tema es importante, el artículo 17, párrafo 3 de la Constitución dice textualmente: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso o otros derechos en juicio, o en los procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades, los juzgados, deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Sí? En este caso no se está resolviendo el fondo del asunto, se está sobreinterpretando un formalismo procedimental para evitar pronunciarse sobre el fondo del asunto, dejando en estado de indefensión a la magistrada en este contexto de una diferencia de trato derivada de un órgano político. Y eso me parece grave, ¿sí? Porque pues finalmente el Poder Judicial tiene que mantener su autonomía frente a todos los grupos políticos representados en el Congreso del Estado, que bueno, todos sabemos a qué personajes políticos obedecen. ¿Esto afecta el trabajo ordinario del Poder Judicial o es un asunto de cúpulas? No necesariamente va a afectar el trabajo del Poder Judicial. Finalmente la magistrada presidenta, pues es magistrada presidenta del Pleno del Supremo Tribunal, pero también del Consejo de la Judicatura. Todos los nombramientos de la estructura orgánica del Poder Judicial pasan por ahí. Hace rato se comentaba en algún momento, en mi opinión con mucha ignorancia, una idea esta de algún vicio relativo a las actuaciones que llevó Gabriel Espinosa durante el último año. Esto es falso. Gabriel Espinosa Castorena estuvo ejerciendo la magistratura con base en una suspensión que le otorgó un juez federal y que fue ratificada por un tribunal colegiado. Como si no tuviera validez todo lo que hizo en ese tiempo. No, pero sí la tiene perfectamente, porque ella estaba amparada con una suspensión que decía textualmente que ella tenía derecho a seguir ejerciendo el cargo hasta que no se resolviera el asunto. O sea, no hay ningún tema en relación a que sus actuaciones pudieran tener algún vicio de nulidad. ¿Por qué no lo tienen? Porque ella estaba ejerciendo el cargo con base en una suspensión que le otorgó un juzgado federal y fue ratificada por un tribunal colegiado. O sea, todas sus actuaciones son válidas en el último año, a partir de que se notifique esta sentencia, que se notificará en las próximas horas, o ya se notificó el día de ayer. En este caso, sí, por ministerio de ley tendrá que dejar de ser magistrada, y como deja de ser magistrada, deja de ser presidenta, y en este momento hay una vacante que tienen que llenar en el Pleno del Supremo Tribunal. ¿Quién puede ser y en cuánto tiempo? No, pues imagino que será de forma inmediata. Cualquiera de los... Actualmente ya con esta sentencia en contra de la magistrada Gabriela, quedan 5 magistrados, ¿sí? Que son el magistrado Ponce, la magistrada Viguerías, la magistrada Edna, el magistrado... se me olvidan 2 magistrados ahorita. Bueno, me faltan 5 de 7. Son 5 de 7, porque hay... Bueno, va a quedar obviamente vacante la magistratura de Gabriel Espinosa Castorena, y hay otra magistratura que está pendiente de nombramiento por un litigio que la tiene en una suspensión también. De hecho, es todo un asunto que es bastante escabroso, porque lo tiene suspendido una persona que está vinculada a un procedimiento penal y demás. Pero bueno, ahorita actualmente hay 5 magistrados, con esa sentencia, 5 magistrados, y de entre ellos 5 tendrán que ponerse de acuerdo para nombrar un nuevo magistrado presidente. ¿Sí? Entonces, el que falta era el magistrado Mauro. ¿Rojas? El magistrado Rojas. Sí, también. ¿Sí? Magistrado Rojas, creo que por ahí podría estar, entre esos 5 tiene que estar el nuevo magistrado o magistrada presidente del Supremo Tribunal, que lo tiene que nombrar el Pleno del Supremo, y a partir de este momento tomar el cargo propiamente. Es lo que tendría que suceder. Y después ver quién se benefició. Y yo creo que hay que hacer análisis político. No podemos ser ingenuos, y más en algo de tanta gravedad, porque pues está en entredicho naturalmente la autonomía del Poder Judicial y la intervención política, es un punto. ¿Sí? Política y facciosa de una de las fuerzas políticas del Congreso en un procedimiento que digan lo que digan. Eso es un hecho. No hay ningún tribunal federal que lo esté avalando. ¿Sí? Ningún tribunal, en ninguna sentencia se está diciendo que ese procedimiento estuvo bien hecho. ¿Decías, ¿cómo dice textual? Textual decía... Nada más para cerrar. Decía... dice, al margen de que lo resuelto en ese otro juicio haya sido correcto o no. ¿Sí? O sea, yo dicto una sentencia, desconozco más bien revoco la sentencia que le haya favorecido con base en la otra sentencia, independientemente de que haya sido correcto o incorrecto lo resuelto ahí.
¿Me explico? O sea, es un tema puramente procedimental, es un tecnicismo, pues vaya, es algo que los abogados podemos llamar chicana, pero pues que no es un pronunciamiento de fondo, ¿eh? No hay, nada está avalando, en este momento no hay ninguna resolución que se pronuncie ni a favor ni en contra de lo que hizo el Congreso, ¿sí? Simplemente hay una sentencia que se pronuncia en contra del procedimiento que se llevó dentro del propio Poder Judicial Federal, lo cual, en mi opinión, es dejar en un manifiesto estado de indefensión a la magistrada y por ello pues creo que procedería a expresar mi solidaridad porque creo que esto es una infamia. Alan Capetillo, muchas gracias. Mi estimado Joaquín, buenos días. Bienvenido, son las 8:47 minutos.